Señoras y señores, el gran personaje de la mañana de hoy comparte el señor Omar Mayani. Bienvenido, Omar. Buen día, una alegría estar con ustedes. Por favor, qué lindo. Bueno, hace mucho, ¿suele ir a programas de radio, Omar? Así... Hace mucho que no, solamente en algunas oportunidades, sí, en algunos medios, cuando me hacen alguna entrevista por educación, claro, por ahí sí, educativas, pero hace un tiempo que estoy alejado de los medios públicos. Bueno, pero esta es una charla entre amigos acá para compartir con la gente. Omar se sentó, Francisco. ¿Se sentó ahí? Y ya empezamos a hablar nosotros. Ya empezaron a hablar, porque esto es lo lindo, lo más, que uno empieza a hablar de cosas y empieza a salir cositas de antes y demás. Así que va a ser muy linda la charla con Omar. Sí. Omar, bueno, ¿nacido en Armstrong usted? Sí, aquí bueno, como siguiendo la tradición de mi familia, ¿no? Uh-huh. Mi papá nació en mi casa. Mi casa es centenaria, tiene más de 100 años. Mirá. La casa que construyó mi abuelo, mi bisabuelo, cuando vinieron de Osimo, de Italia. Y en esa casa nació mi papá, bueno, la hermana de mi papá, mi tía, y bueno, y nosotros también. Así ¿Qué historia esa casa? ¿En la casa que vos vivís ahora? La casa que vivo ahora, sí. Mirá vos. Qué lindo. Qué lindo. Y me imagino que muchos recuerdos también, casi más de 100 años, Omar. Mucho. ¿Tu papá qué se dedicaba? Mi papá trabajó en sus inicios, apenas terminó 7º grado, trabajó en la Meifa durante un tiempo. Mirá. Y después se puso un taller de tornería y hizo un montón de cosas, porque fue por muchos rubros trabajándose autónomamente. Hubo un tiempo, muchos años atrás, que construía algún implemento agrícola. Un laburante, papá. Y después un laburante. Sí. Mirá vos. Y bueno, y también me imagino que vos también ahí pululando por la tornería, vos te ibas ahí a dar vueltas molestando, por ahí. Molestando, sí, claro. Porque no fue lo mío. No, yo pensaba, Omar, eso por ahí no dijiste. No era por ahí. Aunque ayudaba, colaboraba mucho con mi papá, pero siempre sentía que o sea, tuve muy claro desde chico qué es lo que quería. Claro. Que eso no era... Que la tornería no era. Claro. Claro, pero esto de la educación, por ahí siempre ya de niño te surgió, digo, en la escuela, el aula, estar frente al grado, ya de chiquitito. Sí, yo de chico ayudaba a mis compañeros, a mis vecinos, venían a hacer la tarea a mi casa. Es decir, a mí me gustaba mucho esto de acompañar, sentarme a explicar algo. Lo llevé siempre conmigo. El maestro Ciruela salía ahí, ¿eh? Sí. Mirá, y bueno, ¿y tu familia cómo estaba compuesta, además de tu padre? Bueno, mi papá, mi mamá, bueno, mi abuelo, a mis abuelas no las conocí, murieron antes que yo naciera. Y bueno, con mi abuelo falleció hace 50 años, es decir, en 1973 yo tenía 8 años. Y toda mi vida, con mi papá, mi mamá, y bueno, hasta hace poco tiempo, hace poquito tiempo los perdí a los dos, en el 2020, en diciembre del 2020 a mi papá y en octubre del 2021 a mi mamá. Y como vos decías, mi casa tiene para mí un valor simbólico enorme, es una casa antigua que requiere de mucho mantenimiento, tengo que invertir ahí mucho en recuperar. Pero cada rincón de mi casa tiene... Claro, sí. Yo tengo, por ejemplo, árboles en mi casa de naranjos que se trajeron de Italia. Mirá vos. Tienen más de 100 años. Qué locura. Entonces, para mí, terrible. Es como un patrimonio... Es patrimonio, no hay duda, Omar. Cultural, simbólico, importante, ¿qué te parece? Digamos, ¿no? Así que, bueno, mi casa era la única que había entre la calle Hoy Fischer y Buenos Aires. Había 2 casas, la de Santilli, en la esquina de Fischer y Perón, y después la mía. Claro. Después se construyó al poco tiempo una casa vecina a la mía, que era de Juan Duba, y el resto no había propiedades. No había nada, o sea, todo descampado ahí, ¿viste? Claro. ¿Viste cómo de a poquito se fue también poblando toda esa zona, Omar? ¿No? Que hoy, bueno, vemos con todo el crecimiento que tiene la ciudad para ese sector, ¿no? Nosotros calculamos 1000, más o menos en mi familia se calculaba, porque hubo un tiempo que la casa estuvo en construcción, porque mi abuelo vino, fue trayendo la familia y se iba construyendo de a poco, entonces demoró tiempo en irse construyendo. Calculamos que en la década del 20
Mirá vos. Más o menos ya se completó. Y ellos vivieron, creo que a partir del año 1929 estuvieron habitándola. Y bueno, de ahí en adelante hemos vivido allí. Y bueno, para mí es un tesoro. Tengo que ponerme a mirar porque a mi papá le gustaba mucho coleccionar cosas, guardaba cosas antiguas. Debe haber ahí Omar, un montón de cosas. Me adelanto a tu tiempo para preguntarte si tuviste alguna autoría en algún dentro del consejo sobre algún tema referido a patrimonio cultural de la ciudad. ¿Puede ser? Sí, hay una ordenanza que es de mi autoría, que Claro. es la que generó que se declararan patrimonio históricos algunos lugares de la ciudad de Armstrong. Ah, Y, qué bueno. y hay un relevamiento que había hecho Alicia ayer en su momento, Sí. de casas un listado de casas que pudieran entrar en digamos, Esa el lista, reconocimiento. claro. Y, Claro. bueno, y yo vi ese listado, una vez lo vi, es decir, mi casa estaba dentro de Y claro. ese de ese listado listado. Por lo que de contás, casas sí. históricas. Claro. Mirá vos. Y ustedes imagínense que estamos hablando de 1882, los orígenes de Armstrong. ¿Qué te parece? Y ya 30 años después ya mi familia estaba viviendo Claro, ahí. aquí, en Increíble. los inicios Y de sigue de ahora ciudad. estando todavía ahí. Así Qué que bárbaro. sí, con mucho esfuerzo, ¿no? Una cultura de... Lo que yo siempre me acuerdo de mi familia, a pesar que era niño, esta cultura italiana que se traía, ¿no? Y yo era chiquitito y me conservar, acuerdo. claro. Tenía 8 años, pero sin embargo me acuerdo bien. A ver, tengo patente cuando en mi casa a veces se juntaba toda la familia y los hermanos de mi abuelo y la gente que desperdigaba. Una mesaza, me imagino ahí, ¿no? Una mesa enorme, con pasta, obviamente, italiana. Qué bueno. Con terminar un almuerzo y agarrar una pandereta y empezar a saltar. No. Claro. Y cantar ahí, darle. Claro. Qué locura, qué va. Tradición italiana. Yo, a ver, me acuerdo, era chiquito y mi abuelo me llevaba a las óperas del Teatro Verdi. Y él se ponía, me acuerdo siempre, como una manta que era de alpaca, una manta que venían del norte, tejidas. Y me daba una a mí y me ponía una a mí, íbamos al palco del Verdi, y se sentaba, y él me enseñaba que escuchara las óperas y me las iba explicando. O sea que Qué bárbaro, qué locura. yo todo lo que tiene que ver con lo italiano lo Qué llevo lindo. Claro. en mi alma. Qué bárbaro, claro. Vos fíjate que de seguir con las tradiciones, ¿no? Pero esto, claro, Ahora, esto de la festividad, Francisco, después de comer, las mesas, las Francisco, sobremesas, sí. presenciar un espectáculo como tal y tener al lado a tu abuelo que Qué te va lindo, explicando qué lindo. lo que sucede en el escenario es fantástico. Hermoso. Emociona, Mar, de Y verdad el, emociona. y el mundo entero, chicos, porque, a ver, a mí me gustaba estar con mi otro abuelo, el papá de mi mamá, Claro. que vivió más tiempo y yo lo pude disfrutar un poquito más. El hablar, a mí me interesaba siempre el conocimiento, la historia, y ellos fueron los dos, estuvieron en la guerra, en la Primera Guerra Claro. Mundial. Y en la guerra del 14, ¿no? Y bueno, y entonces yo estudiaba, estaba en el secundario y yo me acuerdo una vez que le contaba a mi abuelo que nos explicaban las causas de la guerra. Y una vez mi abuelo se paró y me dijo, no es del todo así. Tomá. Con la Entonces- autoridad. Toma el nono. Muy bien. Entonces, o sea, una cosa, yo siempre digo, una cosa son lo que los libros cuentan de la Claro. historia y otra cosa La son las historia historias viva. de los protagonistas. Claro. Claro, quien lo vivió. No es lo mismo escribir de Malvinas que entrevistar a un héroe de Malvinas. Claro, Y exacto, escuchar su claro. testimonio, escuchar su experiencia. Y él, por ejemplo, a mí me interesaba mucho siempre hablarle y preguntarle estas cosas, y él no querían hablar. Se lo sacaba a tirabuzón, realmente. No, Claro, no querían... Era muy fuerte a lo mejor, ¿no? Es lo Para mismo. ellos. A mí me encantaba aprender italiano. Y, Claro. y yo, por ejemplo, ellos no me enseñaban. Y yo una vez le pregunté a mi mamá por qué no nos Claro. enseñaban. Porque mi abuelo siempre decía, a mi familia le decía que si bien estaba bien que yo tuviera recuerdos de Italia y de la cultura Claro. italiana,
no estaba, él no quería interferir con mi educación, Increíble. con aprender en la escuela primaria, aprender el idioma, no confundirme. Claro, mira. Entonces una de las cosas que siempre admiré fue esa, porque si bien me transmitió valores de la cultura italiana, permitió que yo construyera mi argentinidad, mi sentido Mirá de vos. pertenencia, no interfirió con eso. Mirá vos. Y así que eso Para fue... nada egoísta, diríamos, ¿no? No, para Al nada. contrario. Él tenía claro que la vida nuestra era acá en la Argentina y que ya no había regreso a Italia y por lo tanto Claro. quiso que Que se formen acá. que nos Una arraiguemos generosidad acá. enorme. Omar, ¿y cómo, Enorme. me imagino también cómo era el paso de venir desde allá para el centro, ponele, porque digo, estaba en ese entonces, imagino que la casa estaba medio alejada ya de lo que era el centro de Armstrong en ese momento, ¿no? Claro, sí. Bueno, yo siempre digo, siempre valoro la cultura, ¿no?, del esfuerzo, la dedicación. Nosotros íbamos caminando a la escuela, teníamos 14 cuadras a la escuela para caminar a la escuela secundaria. Digo, la escuela primaria me quedaba más cerca porque, por supuesto, en mi familia no había manera de no ir a la escuela 600 porque era la ahí. escuela Era del barrio. del barrio. O sea, eso se fue perdiendo lamentablemente, pero el barrio, quienes habitamos el barrio sur, teníamos siempre fuerte identidad de pertenencia al barrio sur. Sí. Que nadie nos tocara el barrio sur. Exacto. Y la escuela 600 era sagrada. Mi papá fue a la escuela 600 Mirá en vos. todo su tramo. Y bueno, nosotros, obvio, no solamente por cercanía, porque era del barrio, sino porque era la escuela de referencia. Claro. Mi papá fue cooperador de la escuela 600 también durante mucho tiempo. Y bueno, era Una relación muy fuerte tuya con la escuela 600. muy fuerte porque, a ver, yo pude construir, yo considero que, me emociono mucho con esto, pero fue la escuela, la etapa más plena de mi vida, creo. Fantástico. Mis compañeros en el barrio, en la escuela 600, amigos entrañables. No había, había mucha necesidad, muchas diferencias sociales en el sentido de que teníamos distintos orígenes, Pero se sin compartía embargo todo, se compartía Claro. todo, había un vínculo de amistad muy grande. Muy fuerte. Mis compañeros de la escuela primaria fueron lo más grande que tuve. Mirá vos. ¿Siguieron algunos, Omar, de primaria después hacia la secundaria? No tuve esa suerte porque muchos de mis compañeros, algunos siguieron la secundaria, pero la Ajá. mayoría no. Claro. Y en mi grupo, por ejemplo, que yo había elegido la división francés porque mi mamá sabía francés y hablábamos en francés siempre en mi casa. No tuve compañeros en mi división de mi escuela sí, primaria y para mí 600. adaptarme fue terrible. 600 y la secundaria, ¿a dónde, Omar? En la escuela 51, lo que hoy es la escuela, que era la escuela de comercio, ¿no? Bien. y- Y ahí ya se dividía entre inglés y francés. Claro, dividíamos Eso así. pasaba, Panchi. Vos llegabas a la secundaria, vayas a la 33 o a la 51, vos tenés la opción de ir a primer año a inglés o francés. Claro. Que lo hacías hasta tercer año y después cambiaba de idioma, cuarto y quinto. ¿Me explico? Claro. Eso duró hace poquito, no mucho, pero 2007, 2006 estaba todavía, ¿no? No, ¿Cierto? y vamos Yo a, no. vamos a preguntarle a Omar que él sabe. ¿Eso hasta cuánto duró? Sí, después se fue modificando eso porque fueron faltando profesores de Claro. francés y entonces se fue unificando las currículas en el inglés. Pero bueno, para mí fue un golpe muy duro adaptarme a una escuela muy distante de mi barrio, con chicos que yo no conocía. Claro, un cambio así. Sí, fue un cambio enorme. Por eso yo siempre reivindico mis compañeros del barrio sur, la experiencia que teníamos. Yo me acuerdo de barras interminables de chico, éramos una patota, era una cantidad de Por gente. ejemplo, ¿de quién te acordás, Omar? Y me acuerdo de que no es como ahora que los chicos son más solitarios, Claro. que están con las redes. Nosotros éramos más del potrero, más de salir en grupo, de divertirnos con grupos de chicos y chicas. ¿Qué te digo? Éramos, no sé, a veces una banda de 8, 10, 14. Mirá. Y nos gustaba estar juntos y salíamos de la Pasar escuela y todo nos el día, arrancamos claro, el guardapolvo claro. para salir, Para salir a a jugar. disfrutar juntos, a jugar Qué lindo. juntos. Bueno, la escuela primaria para mí fue inolvidable por las vivencias que tuve con mis compañeros, los docentes que fueron de lo mejor.
no me los olvido más. Y, ¿cómo explicarle? Hay un vínculo que es tan fuerte que perduró después de los años. Yo le voy a contar un detalle que la gente no sabe. A ver, por ejemplo. Yo cuando salí abanderado de mi escuela secundaria, me llamaron mis maestros para felicitarme, para decirme que era un orgullo para la escuela 600 que yo hubiera sido abanderado. Fuerte. Cuando yo fui concejal, por ejemplo, Edith Nobile, Pilito Arzani, me llamaron por teléfono, me decían, Omar, es un orgullo que uno... Yo no lo pensé nunca, pero en ese momento Pilito me dice, sos el primer concejal del barrio sur, elegido del barrio sur. Tremendo. Y yo no había tomado conciencia de eso. Claro, no lo había ni... Pero ellas, lo que quiero marcar es que todo el tiempo ese afecto de tus maestros estuvo presente a lo largo de toda mi vida. Claro. Yo cuando concursé y gané el cargo de director titular de la escuela, también me llamaron las dos, Edith y me llamó Pilito diciendo un orgullo y bueno. ¿Cómo se acordaba? Esos recuerdos de tenerlo siempre presente, mirá vos. Claro, y ella me decía, dice... El apego, claro. El apego de que un alumno, su alumno, esté en ese lugar, en ese momento. Qué ¿no? bárbaro, sí. Tremendo. Se veía con mucho orgullo y había una fuerte identidad y un fuerte sentido de pertenencia a la Escuela 600 y al Barrio Sur. Yo desearía que eso siga por siempre, porque tenemos que sentirnos orgullosos de las instituciones. Claro. Nosotros todo el tiempo me acuerdo que hacíamos actividad en el Club Estudiantes, bueno, ¿qué me acuerdo? De los carnavales del Club Estudiantes, a 2 cuadras de mi casa. Es decir, el barrio... A ver, para decirlo en otros términos, el Barrio Sur tenía una presencia, una actividad, una vida que tenía identidad y se fue perdiendo a mi juicio, ¿no? A lo mejor me equivoco, pero en mi percepción se fue perdiendo un poquito ese sentido. Y bueno, fue una etapa, para resumir, muy, muy feliz, muy, muy plena de mi vida y la recuerdo siempre con mucho cariño. Esto también de los docentes también que te han marcado, digo, también para seguir tu camino después, ¿no? Sí. Esto de decir, mirá, la docencia, todo lo que deja, todo lo que marca a nivel pedagógico y también sentimental, ¿no? Porque yo creo que no hay cosa más linda que después exalumnos te crucen por la calle y te digan, profe, o capaz que ni te acordás de quiénes son, pero ellos te saludan, ¿no? Vos fíjate que con las pistas para adivinar el personaje, ya hubo gente que dice excelente profesor y mejor directivo. Sí. De gente que adivinaba el personaje y ya ponía sobre valor la actividad de Omar. Sí, señor. Acá tengo un mensaje, si me permite, Omar, de los oyentes. Sí. Diego dice, simplemente, gracias, Omar, por todo lo que hizo y sigue haciendo por la educación. Mirá. Muchas gracias. Dice Diego. A ver, si me sigo, 3471-571-554 para enviar mensajes a la radio. Jorgito Oliva manda saludos para usted también, nuestro muchas director. Gracias, Jorge, muchas gracias. Así que bueno, Omar Maiani está con nosotros, comparte programón, Excelente, con Omar, seguro. que lo vamos a disfrutar muchísimo más. Omar, para charlar mucho. Porque tus padres fueron muy buenos vecinos, muy buenas personas, como lo son ustedes. Mira, después un tiempo yo con mis padres nos fuimos a otro barrio, donde a mis padres le dieron una casa de barrio, fuimos para allá. Pero mira, casualidad, me caso y ¿dónde estoy? Otra vez en el barrio, a 1 cuadra de tu casa. Así que fíjate vos cómo la cuestión de la vida, cómo da vuelta y caemos otra vez vecinos. Antes por un tapial, ahora por 1 cuadra. Te felicito, realmente te felicito y es un orgullo que hayas transitado por tantas vivencias diferentes y que todas impecables. Gracias y un abrazo enorme, Omar. Espero que te des cuenta quién soy. Qué lindo. Bueno, el audio Omar. Muchas gracias, muy, muy lindas y sentidas palabras. Me venía a la memoria
vivencia de ese tipo, que tuvimos varios vecinos que, es verdad que un tiempo tuvimos cuando yo era chico teníamos un tejido que nos dividían, Sí. y después sí, mi papá había terminado de construir el tapial. Y cuando éramos niños teníamos una pileta así de tanque australiano. Claro. Y la pileta muchas veces era el lugar de encuentro, o asomarse por el tapial para mirarnos. Y bueno, y disfrutar. Mi casa había sido siempre, por convicción de mi mamá, mi papá, siempre fue una casa abierta a mi familia. Encuentro, claro, de Sí, encuentro. a mi familia le gustaba mucho que mis compañeros vinieran a mi casa, compartiéramos con los vecinos, es decir, gustaba mucho. Y bueno, muchas veces muchos compañeros míos, amigos de la infancia, recuerdan eso. La recuerdan, claro. Sí, incluso cuando falleció mi mamá me acercaban recuerdos de ese tipo, Claro. que la recordaban trayéndonos sándwiches de mortadela a todos. Viene la italiana eso, ¿no? Todos reunidos Claro. y todos juntos. Por eso era un lindo lugar de reunión ahí. Claro. ¿Sabes qué lindo? Bueno, el abrazo, beso para Susana. Susi, que- gracias, Sí, sí, bueno, con Susana, digamos, y la hermana, con Norma. la hermana, también teníamos allí una gran amistad, sus padres increíbles, la verdad que vecinos importantes, y bueno, y esas cosas que se comparten, ¿no? Yo le cuento a Susana de que ella a mi mamá le había dado una receta de unas masitas muy lindas que las pasábamos después por almíbar y quedaban espectaculares. Mirá. Y de que, bueno, después, la otro día la estaba buscando en la receta de mi mamá a ver si porque la añoraba esa receta. Susi, ¿Y sabés cómo le llamábamos en mi casa? Las masitas de la Susana. Claro, quedó ahí, patentado la masita de Susana. Si queremos probar eso, Bueno, ponete las pilas. que mande la receta. Espectacular. Qué grande. Omar, ¿qué fue lo primero que hiciste cuando terminaste quinto? ¿Cuál Bueno, fue el camino? Cuando terminé quinto, el camino fue elegir. Bueno, a mí primero me había pintado una vocación como para ser contador. Ajá. Le gustan los números, Omar. Tenía esa dualidad. Me gustaba ser contador, pero me tiraba a la docencia. Claro. El tema de estudiar en Rosario fue imposible para la realidad económica de mi familia. Obviamente no podía sostener, Claro. podía sostener. Entonces lo que elegí, que bueno, a mí la docencia me gustó de siempre, elegí estudiar profesor en ciencias económicas. Claro. Esa fue mi primer carrera académica. ¿Dónde la cursabas esa, Omar? En Cañada de Gómez, En Cañada, el Instituto claro. Superior número 5 de Cañada de Gómez. Mirá. Y bueno, y la suerte que yo tuve es que en ese momento no había docentes y faltaba mucho, había a veces reemplazos que no se podían cubrir. Claro. Y una vez había ido a misa, y cuando salgo de la misa, bajando las escalinatas de la misa, siento que alguien me llama. Me doy vuelta a ir a Rosalía Plus. Vení. Rosalía. Vení, Omar, vení para acá. ¿Qué quiere Rosalía? ¿Qué quiere Rosalía? Digo, ¿qué quiere? Yo no fui, digo, Omar. Y me dice Rosalía, mira, no consigo profe, no puedo tener clases de alguna materia. Y dice, bueno, ¿no te animás a cubrir algún reemplazo? Vamos, dijiste vos. Y yo le dije, Eso sí, es lo mío, yo digo. me animo, no tengo problema. Digo, pero mirá que la distancia de edad, incluso había chicos que habían por ahí repetido y que Claro, vos eras más tenían grande. mi edad. Claro. Y en una oportunidad me pasó eso. Me acuerdo que un compañero nuestro que había repetido estaba en quinto y me tocó hacer un reemplazo en quinto año. Uy, Era Y- papá casi el otro ya. y este compañero nuestro que había repetido estaba en quinto, cuando me vio entrar se puso la mano en la cara y dice, No. Uy. esta es la muestra de la peor decadencia de mi vida. No, ¿por qué? ¿Por qué así? Dice, entonces no puede ser, dice que vos me tenga que dar clase vos. Bueno, fue una experiencia muy, muy linda porque empecé muy tempranamente, así que cuando estudié y me formé y tuve que hacer las prácticas, la hice así de cajón, digamos, Claro, no. sí. Ya Claro. tenía una experiencia. En Ya esa es. etapa nadie quería dar quinto, por ejemplo, y había que esperar Claro. para practicar porque se juntaban muchos practicantes.
Y yo dije, no tengo problema andar en quinto. Así que mi práctica la terminé al toque enseguida porque nadie quería quinto. Claro. Ahora al revés, nadie quiere primer año. Claro, que vienen ahí todo bien potente. Ahora Sí, es al antes revés. de que se vaya Cañada, Omar Sí. compartió viaje a Bariloche con la generación nuestra que fue a Bariloche ese año. Mira, ¿en Claro. serio? Sí, genial. De acompañante fue Fue Omar. Omar, claro, el profe iba claro. Omar va. acompañaba su curso de quinto de la Escuela de Comercio. Pobre Omar. Y nosotros íbamos por la Escuela Nacional. Claro. Bueno, y compartimos ese viaje con Omar. Genial. Los cuidó bien. Sí, Fue cómo no. una experiencia muy, muy linda. Qué La lindo. verdad que muy, Buenos muy linda. alumnos. Sí, me imagino, ustedes habrán. cómo no. O sea que, bueno, se recibió Omar y ya... Sí, ya ejercí ahí, hice reemplazo, algún interinato. Después, en el año 89, hubo un concurso y yo era muy jovencito y perdí la mayor cantidad de mis horas. Ajá. Tenía pocas. Y en un momento tuve una crisis así de pensar qué hacía, porque me había quedado muy poquitas horas. Y me habían ofrecido trabajo, había rendido yo y había aprobado rendido para entrar en un banco en ese momento. Ah, mira. Y tenía, bueno, una propuesta también, otra propuesta laboral en una de las cooperativas de Armstrong para trabajar en la administración, en una escribanía. Trabajo no faltaba. Y en ese momento dudé y casi había tomado la decisión de dejar, porque Mirá vos. no me convenía, me habían quedado 7 horas nomás de Claro, clases. sí, era poco, ¿no? Y bueno, me acuerdo en ese momento que son decisivas, viste, esas charlas que uno tiene con los padres, con los Sí. seres queridos. Y mi papá él me ayudó a decidir y me dice, Omar, hay decisiones que hay que tomarlas en un momento de acuerdo a lo que uno quiere. Qué bárbaro. Entonces dices, mirá, de alguna manera vamos a bancar tu estudio, tus cosas, si tenés poquito ingreso ahora, pero si vos lo que querés y te gusta es ser docente, no perdamos el tiempo trabajando en un banco, trabajando Claro, en una otro lado, escribanía, claro. aunque cobres más dinero. La importancia de Hay que esperar de que el tu padre, momento... Omar. Claro, Sí, mirá vos. hay que esperar porque los momentos llegan, decía mi papá. Genial. Si los momentos llegan, entonces tenés que esperar, nosotros vamos a ayudar lo más que pueda y va a ver que va a haber un momento en que las cosas van a fluir y vas a Todo tener cambiar, horas claro. y va a cambiar todo, pero lo importante en estos momentos es no quebrar lo que uno quiere, me Qué decía mi va. papá, ¿no? Que no. Qué Entonces, enseñanza, bueno, Dios mío. tomé esa decisión de lo seguro, que era un buen sueldo en ese momento, porque en los 3 lugares me pagaban bien. Claro. Sin embargo, decidí afirmarme a esas 7 horitas que tenía y bueno, y ya al otro Genial. año ya tuve 21, así Mirá, que Mirá por vos. perseverar. ya me encarrilé y a partir Genial. de ahí ya no perdí más cantidad de horas cátedras. Así que bueno, empecé así. Después yo era profesor titular de Geografía Económica y como la geografía me gustaba, Gladys Croppi había un profesor de geografía y me dice, Omar, dice, no te gustaría, dice, ampliarías la mirada de la geografía, aunque sea unas materias. Y con Gladys era, viste, otra gran persona que fue estructurante en mi vida, porque yo siempre digo, Gladys Croppi claro. me marcó mucho como docente porque me encantaba, pero con Gladys viví todas las instancias. Fue mi profesora en el secundario, fue mi compañera de trabajo porque Después. fuimos colegas. Claro. Y cuando ella se jubiló, fuimos grandes amigos, en el sentido de que nos frecuentábamos. Ella me decía, siempre Gladys me decía, Omar, cuando vos tengas un congreso o algo, vaya a algún lado, avísame que yo te acompaño, Vamos. porque no me importa que me jubile, a mí me gusta. Claro. Y bueno, y yo cargaba a Gladys Croppi, nos íbamos y nos saludábamos a Federico, y le decía, ¿a dónde me llevas a Gladys? Me decía Federico. Después te la traigo. Después un día nos fuimos de un curso, me acuerdo, cuento esta anécdota tan hermosa. Después te la devuelvo, decía Omar. Sí, nos fuimos y terminó temprano el curso porque el docente tenía que viajar, no sé, y lo terminó antes. Y estábamos en Santa Fe a las 3 de la tarde, digo, ¿qué nos vamos a venir? Le digo, Ya está. y nos vamos, bueno, estaba Carmen también, otros colegas,
Y digo, nos vamos para nada, vamos para nada. nada que para ver. a pasear. Para cruzar el túnel, claro. Nos fuimos a pasear, después nos fuimos, porque Gladys conocía todos los recovecos Claro. de Santa Fe, era una excelente, ella era de Santa Fe. Claro. Claro, conocía todo. Y bueno, nos fuimos, dice, tenemos que ir, dice, a un patio cervecero que yo conozco, me decía, Ay, qué lindo. a tomarnos un flor de liso. No, genial, Y genial. me explicaba, el liso, enseñanza de Gladys Cropi, el liso se toma rápido, porque como se toma la copa y se calienta, Claro, hay que es liquidarlo. liviano y se toma rápido. Si querés tomar más lento, necesitamos un balón, porque hay que agarrar la manija para Tomá. que no se caliente Mirá. la Mirá, cerveza. mirá vos. Bueno, entonces Gladys nos enseñaba, Genial. todo el mundo la sentaba adelante porque Gladys dictaba cátedra siempre y nos iba Genial. explicando qué íbamos mirando. Claro, genial. Y nos distrajimos tanto en ese viaje que bueno, que ¿Dónde aparecieron? llegamos a Santa Fe y se nos hizo tarde. Claro, Claro. ya era noche. Y claro, y Federico llamaba por teléfono. Qué desesperación. Nos fuimos a Paraná con los chicos y se nos fuimos. Ya llegó Federico, ya llegó. Al rato, otra vez Federico. otra vez ¿Pero Federico. dónde están? Decía Federico. ¿Qué? Entonces, a la tercera que llamó Federico, yo venía manejando mal porque me dice Gladys. Claro. La tercera vez, Gladys agarró la cabeza y me decía, atendelo vos, es Federico, atendelo vos. Atendelo. Y le digo, Federico, tranqui, estamos viniendo de viaje, estamos volviendo. Digo, nos fuimos, terminó el curso temprano y nos fuimos. Y me decía, tráemela, Gladys. Me decía. Pero qué celoso, qué Claro, controla, qué pareció un sería un secuestro. tóxico hoy día, Federico, totalmente. Ah. Eran una pareja increíble. Y Eran dos inseparable, personas claro. maravillosas, memorables. Yo siempre digo que Tráemela. lo que somos. Lo extrañabas, ¿eh? Yo la llevaba por mal camino a Gladys. Bueno, lo que digo es que son personas increíbles, extraordinarias. Yo digo siempre que lo que somos nosotros como personas no somos solo lo que elegimos y lo que deseamos hacer. En nuestra vida tenemos retacitos, pedacitos de lo que otra gente no nos dio. Claro. Y yo tuve la suerte de tener en mi familia, en mis amigos, en los profes, en mis compañeros, un conjunto de gente que fue muy influyente y que yo creo haber interpretado pedacitos de esas voluntades, de esas grandiosidades de esta gente que me enorgullece porque lo que yo soy no es lo que yo decidí solamente, sino lo que ellos sembraron en mí. Y bueno, si yo tuviera que decir que en la vida hay una persona más apasionada, con mayor vocación para la enseñanza que Gladys Cropi, diría que no encuentro otra encontró persona otra. similar. Yo intento imitarla. Imité lo que más que pude, entregándome con toda convicción, con todo compromiso, con toda dedicación, digamos. Pero lo que yo siempre rescato de Gladys, que la recuerdo siempre con mucho cariño, es la pasión, la enorme vocación y entrega que ella tuvo, y yo en Omar, eso el me siento portafolio, parecido. El portafolio lleno de... Y los libros en Podría la ser casa, cualquier cosa, dentro. ¿no? Uno de ir a charlar con ella, de estar sumergidos con libros, con una pasión siempre, con una entrega, y yo creo en eso que he sido similar a Gladys. A mí me parece, porque a veces algunos colegas, algunos amigos me dicen, Omar, me parece que te pasaste de rosca en lo que entregaste, porque a veces, digamos, prácticamente entregué mi vida entera a esto. Sí, Y yo en eso me siento parecido a ella porque nosotros no medíamos tiempos, no decíamos, terminó la hora. Y chau. Estábamos todo el tiempo, mañana, tarde y noche estábamos pensando en educación, estudiando, formándonos. Y nos apasionó a los dos el trabajar con chicos y chicas. Yo lo que descubrí que lo que más me gustaba en la vida era dar clase, no importaba si era economía, geografía, Claro. lo que fuera. A mí me gustaba el aula y el contacto, el y con los vínculo. jóvenes. Es decir, Claro. vos cuando trabajás con jóvenes, obvio que te tiene que gustar, tenés que tener vocación, Claro. pero a mí me encantaba esa Toda energía te renovaba. esa energía, esa juventud, es decir, el ver a los chicos con tantas alegrías, con tantos sueños, esperanzas, y un poco eso corona lo que es el espíritu de la sociedad con respecto a la escuela pública, es decir, ¿por qué las escuelas no? Yo recién hablaba y me emocionaba y me costaba hablar, pero porque cuando hablamos de las escuelas,
estamos hablando de una parte importante de nuestra vida, sí. de afectos, y porque la escuela sigue depositando, sigue siendo ese lugar donde la sociedad deposita esa esperanza. Es decir, sobre todo en momentos difíciles, todos pensamos que la escuela es un espacio para mejorar, es un espacio para crecer, para soñar, para imaginar mundos posibles, futuros posibles. Entonces uno deposita en la escuela una esperanza, una fe, que muchas veces a mí me interpela porque me obliga a tener responsabilidad y estar a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero es verdad que la escuela, sobre todo la escuela pública, nos convoca por esto y bueno, yo lo he hecho con mucha pasión, con mucha dedicación. Mañana y tarde y noche he estudiado mucho, he estado sábados, domingos, viajando por ahí, estudiando carreras en distintas universidades. Y muchas veces mi papá me preguntaba, ¿vale la pena? Me decía, cuando vos pasás por el cajero, decía mi papá, ¿cobrás igual que otros que no hacen esto? Y yo le decía, no me importa a mí eso, Claro. lo que me importa es lo que yo espero de mí, lo que yo quiero de mí. No me importa cuánto sacrifico de mí. Y una vez alguien me dijo, Omar, ¿no te cuestionás eso que entregaste como demasiado tiempo y poco tiempo a lo mejor a tu vida personal, a tus... Y yo lo pensé un minuto y lo que dije es que en realidad no lo pensaba como algo que apagó mi vida, porque Claro, al contrario. era la elección de mi vida, Era tu vida. era mi vida, Claro. y lo sigue siendo. Entonces, Sí, no creo, no lo pienso como algo que critique o que revise yo de mi vida, ¿no? Claro. O que me cuestione, todo lo contrario. Yo no sé si hice las cosas muy bien, regular. Lo que sí le puedo decir a la gente que me escucha hoy es que entregué todo lo que yo podía entregar, el cuerpo, el alma, mi conocimiento, mi formación, mi tiempo. Entregué todo lo que pude. Y hasta que siga el último día voy a hacer eso, entregar todo lo que puedo. Porque los chicos lo merecen. Yo hoy me pongo muy triste cuando veo que hay docentes que no tienen esta fe, esta vocación, esta convicción. Me pone mal, porque nosotros no podemos darnos el lujo de no tener esa energía, esa vocación, esa dedicación para nuestros pibes y pibas. Para mí, lo más sagrado que tiene una sociedad, que tiene un país, son los chicos y chicas. Son nuestro presente, pero son más bien nuestro futuro. Entonces, ¿acaso qué hay más sagrado que eso? ¿Hay alguna cosa más importante que nuestros pibes y pibas? Entonces yo soy de los que sueñan con que la escuela, la sociedad, los distintos organismos, todos tenemos que esforzarnos porque nuestros jóvenes, nuestras niñas y niñas tengan realmente acceso a lo mejor, a nuestro mejor acompañamiento, a nuestro mayor esfuerzo. Por eso yo digo, un maestro no puede ir sin esperanza, sin convicción, sin vocación. No puede pisar una escuela si no siente esa llama que lo lleva a formar, a elevar a los demás, a sacarlos adelante, a fortalecerlos. Y la escuela no es un lugar solo de conocimiento, chicos, no es solamente para aprender matemática, inglés, lengua. Claro. La escuela es para aprender valores, para aprender la cultura de la vida, del encuentro, para celebrar la paz, la amistad, para generar valores positivos en los chicos y chicas, para abrazarlos y arroparlos no solo de conocimientos, sino de todo lo que necesitan para ser buenas personas. Claro. Miren, yo siempre le digo a mis alumnos, es probable que cuando pase el tiempo, y ustedes fueron mis alumnos, que se olviden, es probable que se olviden de economía, de geografía, de los conocimientos, pero yo lo que pretendo es que nadie se olvide de todo el tiempo que los docentes nos dan, de todos esos valores que nos siembran, porque ustedes se van a poder olvidar de algún concepto de economía, de geografía, pero que los alumnos lo que no tienen nunca que olvidar es ese pasaje amoroso por la escuela, donde fue una experiencia de vida que los marcó para bien y que los formó en valores que no se olvidan más. Bueno. Yo eso es lo que quiero. Quiero una escuela viva, una escuela donde los chicos quieran estar, una escuela donde los chicos sientan que pueden realizar proyectos, desarrollarse felizmente,
una escuela que puedan recordar con cariño. Eso es lo que Qué lindo. quiero. Personas Qué que lindo. atravesaron la vida acá de nosotros, en este caso. Bueno, Y hay una anécdota que yo quiero que Omar cuente, sí. que Omar nombraba la escuela antes, y vamos a las 600. Bueno, ¿por qué Omar no le decía Pilito a la señora Pilito Arzani? Que ¿Por lo qué? cuente él. ¿Por qué? Nosotros la conocemos como Pilito. Sí. nosotros. Esa es Él no. una anécdota muy, muy linda, porque hace, no sé si decirte, unos 15 años atrás, calculo yo, hace bastante tiempo, una vez me encontré a Pilito y Pilito me dice, Omar, te quiero hacer una pregunta. Digo, ¿cómo no? Digo, ¿cómo no? Y ella me dice, yo siempre me quedó una duda, me dice, porque todo el mundo, todos los chicos, todo el mundo a mí me decía Pilito. Pero vos y tu hermana nunca me decían Pilito. ¿Por qué? Me decían, ustedes no me llamaban Pilito, me llamaban por mi su nombre. nombre, claro. Claro. Y entonces yo digo, mire, muchos años después le voy a contar la verdad. Le digo, mi papá fue alumno suyo. Entonces mi papá, cuando fuimos a la escuela y usted era nuestra maestra, integraba la escuela y después fue directora de la escuela, nuestro papá nos sentó y nos dijo, la señora no le hay que decirle Pilito porque es una falta de respeto, porque es una autoridad, es un maestro, es un director. Usted le tienen que decir señora Aida de Arzani. Y bueno, y mi hermana y yo aprendimos, entonces cada vez que la veíamos, Buenos días, Ida. Buenos días, cada Ida. vez que la veíamos era señora Aida de Ah, Arzani. señora de así. Así, Claro, señora nombre y Aida apellido, claro. Arzani. Upa, la, Bueno, la. entonces ella le quedó en la memoria, en su memoria eso, hasta que hace poco tiempo me lo preguntó, yo ya un hombre grande. Claro. Y entonces ella me dijo, ahora comprendo bien, me dice, bueno, y entonces ella me miró cariñosamente y me dice, pero desde ahora en adelante podés llamarme Claro. Pilito, ¿no? Ahora sí. Por supuesto, Pilito, le Y digo. ahí sí, qué bárbaro. Tengo un mensaje, dice, escuchar la emoción de Omar en sus relatos es atrapante. Él ha tenido mucho que ver en mi carrera, me marcó la pasión por la docencia, es mi referente. Cada inquietud, duda, incertidumbre, recurro a él para que me guíe. Gracias, Omar, dice Susana Dial. Omar. Bueno, muchas gracias, Susi. Otro por acá. Tendrían que hacer un programa de 3 horas y no te cansás de escucharlo. Gran persona, Omar, dice Silvita Soria. Omar. Bueno, muchas gracias. Silvia. Bueno, lindos mensajes para don Omar Mayani, que es el gran invitado de la mañana de hoy. Y les voy a contar algo a ustedes, que fueron mis alumnos también, a todos, ¿no? Yo todos los días de mi vida, cuando rezo el rosario, un misterio del rosario, lo destino a mis exalumnos, alumnos y a su familia, así lo pido siempre. Qué lindo, Y Omar. lo voy a hacer hasta que Dios me dé vida y entendimiento. Hay un vínculo que no se rompe nunca más. Y yo lo siento así. Me emociono mucho porque lo siento así. Bueno. No se disuelve nunca. Y pueden pasar los años, podemos no vernos, no encontrarnos, pero El vínculo está. el vínculo está. Y Ya yo se no- formó, Yo claro. no me olvido de ninguno de mis alumnos y alumnas. Los tengo todos presentes. Y bueno, a veces se sorprende porque a veces vienen madres, padres a los que yo le he dado clase que ahora tenían a sus hijos. Y se sorprendían, ¿no? Porque yo recordaba cosas y le decía. Y una vez vino un papá, me acuerdo, no voy a decir quién, muy enojado, porque se había Epa, ¿por qué? portado mal el hijo, mal, Sí. ¿viste? Y vino enojado, porque mi hijo, que esto, lo voy a agarrar. Y yo le dije, para un poco, porque vos creo que era peor, le digo. Toma. A No ver, hables tanto. No me lo ataques tanto, que metió la pata, pero está bien, lo vamos a retar, le vamos a Sí. llamar la atención. Pero vos Pero tenés tu tampoco- historia. Vos metiste hasta el... Tampoco no te hagas que vos, digo, porque, viste, Hasta digo, acá vos está la también- pele. Tenés tu prontuario, claro. No, yo lo decía en broma, porque en realidad, si bien uno marcaba lo que estaba mal Sí, y, seguro. y que está bien hacer eso, marcar Los ¿no? límites, sí, los está ahí. límites y demás, a mí me costaba mucho porque como el afecto siempre a mis alumnos era muy grande, era imposible actuar esa situación de que tener claro, que... Claro. Porque, viste, yo me ponía a charlar y me acuerdo, era como cuando en mi época que yo era estudiante nos mandaban a hablar que nos portábamos mal o algo, nos mandaban a hablar con el doctor Écar. Uy,
Venga para acá, dice Uy, uy, uy. el doctor Eca decía, venga para acá, venga para la dirección. Un venga. actor, el doctor Eca, tremendo. Vos pasabas a la dirección Uy. y te decía, escúcheme una cosita, vamos a estar un ratito acá adentro como para que vean que yo no estoy notando. ¿En serio? O sea, vamos. Muy bueno. Vamos a hacer la acting. Bueno, el doctor Ecar era un amor. Qué bárbaro. era Otro mensaje, Omar dice, qué placer escuchar al invitado con cuánta emoción y respeto, un gusto escucharlo, gracias chico, dice Mirta Lambertuzzi también. Muchas gracias Mirta, muchas gracias. Omar, bueno, también pasando la educación, has tenido también tu participación, como decíamos antes, en el consejo, en la política también, desde joven empezaste a participar. Sí, yo en 1983 tenía 18 años, no pude votar porque los militares habían dicho que podían votar todos los empadronados que cumplieran 18 años al 31 de diciembre de 1982. Claro. A pesar de que yo cumplí los 18 en el 83, como no estaba empadronado en el 82, claro. No pude votar y fue el dolor más grande de mi vida porque si hay algo que hubiera querido en mi vida es poder votar al doctor Alfonsín. Estaba enloquecido porque fue él el que me convocó, de alguna manera me interpeló a participar en política con fervor, con su idea de país que yo la compartía y la abrazaba y la abrazo aún hoy. Es muy duro en estos tiempos ser un radical alfonsinista porque el partido mutó hacia otras formas, ¿no? Uh-huh. Entonces me cuesta porque somos parte de una minoría ahora, exacto. ¿No? Los que pensamos de esa manera, pero bueno, tengo una anécdota que a lo mejor a ustedes y a los oyentes les va a gustar. Hay una anécdota muy linda con el doctor Ricardo Fischer. Él era amigo de mi familia, solía venir a mi casa cuando yo era chico. Y cuando en el 83 vino el doctor con la ficha de afiliación, cuando se abrieron las afiliaciones a los partidos, y él viene a mi casa y le dice mi papá, quiero hablar con tu hijo, y dice, porque lo quiero afiliar al partido peronista. Dice, no. Bueno. Vino a hablar el doctor conmigo y yo le dije, digo, doctor, mire, usted no se ofenda, pero en realidad no me convoca el peronismo. Digo, yo no voto porque no puedo votar, le digo, pero en realidad mi corazón está con Alfonsín, no con Luder, le digo, no. Y el doctor, nunca me lo voy a olvidar, se rió, se rió y me dice, che, este Alfonso nos está quitando a todos los jóvenes, me dice. En lugar de decir Alfonsín, dijo el Alfonso nos está quitando a todos los jóvenes. Dice, qué caramba. Y no le erró, Y se largó a reír. Y todo estuvo bien, en el sentido que, a ver, hay que recuperar un poquito eso. La cuestión del respeto, la cuestión, en ningún momento hubo involucrado, él no reaccionó mal, todo lo contrario. ¿Cómo añoro esos momentos en los cuales la política no significaba enemistad, no significaba violencia, no significaba agresión, donde uno podía... Yo nunca me sentí agredido por nadie, simplemente, humildemente hice mi contribución desde mi forma de pensar, de mi forma de creer las cosas, lo hice siempre con mucho respeto. Yo recuerdo con mucho afecto a todos mis adversarios, inclusive a los concejales que no eran de mi partido. Claro. Los recuerdo con cariño porque simplemente pensamos diferentes. Uh-huh. No nos convierte en enemigo, sí. En una guerra. Entonces tengo un muy buen recuerdo de la política. Fui concejal en el 2001. Fui concejal no por elección, realmente no me quedó otra. Yo no tenía intención en el 2001 de ser candidato, pero bueno, el radicalismo no había puesto, en la última elección no había sido electo, y bueno, en un momento me hablan y me dicen, mira Omar, no tenemos otra persona que pueda tener una intención de voto que pueda, que necesitamos sí o sí, bueno, pero yo digo, no es mi momento, no es lo que yo había elegido en este momento. Claro. Bueno, y... Vos estabas muy enfocado a la docencia. A la docencia, y en ese momento estaba en el gremio docente, es decir, estaba terminando de estar en el gremio docente, y sinceramente no tenía mucho interés. Claro. Pero bueno, en última instancia
casi que me habían puesto como Allá vamos. Claro. de prepo, ¿no? Claro. Y bueno, acepté porque terminé creyendo, digo, en realidad me parecía que no iba a salir, porque el radicalismo en la última elección anterior a mí había salido tercero, no había... Claro. Y, Era muy disputado, claro. Claro, y bueno, la sorpresa fue esa, porque una vez me lo crucé al doctor Fernando Fischer y él me dice, mirá que las encuestas, vos podés salir, me decía. Y yo digo, usted doctor, me parece que... Ya me está charlando. Sí, charlando, que me lo crucé en la escuela un día, me dice, digo, no sé, ojalá, le digo, pero me parece que... parece que no. Y bueno, y uno de los fenómenos que se dio, que en ese momento había boletas de papel, es que me sorprendió y me emocionó mucho porque hubo un corte de boleta enorme. Hubo gente que votaba un partido para intendente, para otros cargos, pero otro, claro. yo tuve 400 y pico votos de corte de boleta. O sea, Claro. de gente que votó otro partido, Tremendo. Claro, pero pero que me votó a mí a concejal. Entonces eso me conmocionó mucho porque me permitió entrar al consejo como la primer minoría y sinceramente no me lo esperaba y fue Mirá. un acompañamiento. Entonces yo ese día reflexioné y dije, ¿Qué pasó acá? caramba, acá yo tengo que tener conciencia de que yo no soy concejal de un partido. Claro. Acá, y me puse esa camiseta, la camiseta de Armstrong. Es decir, Claro. porque yo entendí de que tenía una composición electoral que no era solamente de mis partidarios. Claro. Entonces siempre intenté hacer una visión general de la ciudad. Y yo tuve una postura en el Consejo de cuando tenía que criticar algo lo criticaba, pero si tenía que apoyar alguna obra pública, Claro. algún presupuesto, alguna cuestión que tuviera que estar destinada por el bien de Armstrong, no me importaba, favor, no me claro. importaba Sí, que viniera del Ejecutivo, del o quien Ejecutivo. sea. Yo los aprobaba. Y en ese momento generó todo un debate porque algunos decían, Omar tiene una postura poco clara porque parece que es oficialista, parece que es oposición. No, en realidad lo que yo había decidido es que, ustedes si recuerdan, en ese momento había una polarización muy fuerte Claro. entre Montapón y Fischer. Claro. Entonces yo lo que intentaba era equilibrar y decir, bueno, a ver, en tanta división, en tanta grieta, Era a favor de la ciudad. me parecía que había que tomar una postura de unir a la ciudad y de tomar decisiones armoniosas en el fin de la ciudad. Entonces, a veces coincidía con la oposición, a veces coincidía con el oficialismo, es decir, de tomar una postura. Y yo creo que eso a la gente le gustó. Lo entendió. Lo entendió porque después, bueno, después de mi gestión fue creciendo Claro, mi partido claro. y como opción. Yo creo que eso nos tiene que servir de ejemplo, en el sentido, bueno, yo tengo otro estilo de hacer política. Una vez un periodista me decía, usted es un político raro, dice, porque es un político, pero hace política de una manera diferente, que no parece político. Y yo digo, qué afirmación, ¿no? Porque, ¿qué es ser político hoy? Y a mí, yo hoy soy muy crítico de la política que veo. Una política de enfrentamiento, de grieta, de discusiones vacías de contenido, de fanatismo, de expresiones que no dicen nada. Yo estoy escuchando a todos los candidatos de todas las listas, de todo, y a nivel, por ejemplo, nacional no he escuchado ninguna propuesta. No sé lo que van a hacer con la economía, con la educación. Lo que escucho son agresiones de uno contra otro, que vamos a ser mejores, que vamos a ser peores, que vamos a ser más rápido, que vamos a ser que mano dura, que... Pero yo no estoy escuchando una propuesta concreta donde nos digan cómo nos van a sacar. Y la grieta, y un ejemplo de grieta lo doy con esto de la educación. Cuando se empezó a hacer alguna reforma en secundaria, hubo como gente que salió de golpe a decir, bueno, no a la repitencia, porque no, tiene que haber repitencia, tiene que haber tribunal de examen, que sí o no. Y yo digo, qué pobre discusión, porque en realidad la discusión no es si vamos a tener tribunales o no en el secundario, si los chicos van a repetir por 2 materias, por 3 o por 4. La discusión de fondo es qué tipo de educación vamos a tener. La educación es cómo vamos a acompañar a nuestras nuevas infancias en un país estallado, con una situación económica terrible, con chicos totalmente marginados, que no tienen acceso a nada. ¿Cómo nos vamos a hacer cargo para que nuestros chicos y chicas tengan acceso a la educación y tengan acompañamiento que muchas veces en las familias no pueden dar, o porque no tienen la formación, o porque no tienen el tiempo, porque laburan como locos, van de un trabajo al otro para poder conseguir un mango y llegar a fin de mes? Entonces, la pregunta, yo le decía a algunos políticos también, no se están haciendo las preguntas que necesitamos en educación. La pregunta en educación no es si van a repetir o no los chicos, no es si vamos a tener más paro o menos paro. La pregunta es, ¿cómo vamos a invertir en educación?
¿Qué tipo de innovaciones vamos a hacer para poner a los chicos en contacto con el mundo actual? ¿Cómo vamos a acompañar a la familia y a los niños menos pudientes, con menos posibilidades, para que puedan hacerse del derecho a la educación? Claro. ¿Cuánto vamos a invertir en la escuela? ¿Qué tecnología vamos a poner en las escuelas para que aprendan los chicos? ¿Cómo vamos a poner docentes, acompañantes a las trayectorias para que les ayuden a avanzar cuando los chicos no pueden, no entienden, porque han tenido una historia a lo mejor muy débil en educación? Y entonces no podemos suponer como antes que los chicos por sus propios medios estudian en la casa, se llevan la carpeta, se llevan el programa y ya está. Y si no hacen eso porque son vagos, porque son... No tiene que ver tanto con eso. Hoy los políticos en general no se hacen cargo de que la sociedad que tenemos la han percutido tanto, un partido, el otro, cualquiera que ha gobernado en estos últimos años, se ha descendido tanto, se ha empobrecido tanto la Argentina, se han carecido tanto, la mayoría de los niños y niñas de nuestro país, más del 50% está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, cuando vos tenés niños que viven en casas de chapa, que se llueve todo, que tienen piso de barro, que no tienen agua, que no tienen nada, que no tienen abrigo, que no tienen zapatillas porque si se les mojó la zapatilla la tienen que dejar secar porque no tienen otra para ponerse. Entonces, ¿por qué hablamos de, no viene a la escuela, falta por este motivo? No viene porque ¿Podemos razonar y entender por un momento en qué grado de situación está el país? Claro. Nuestra zona es más privilegiada en cuanto a la situación económica, pero el resto no... El norte del país. No vive. Entonces yo, ¿qué sueño? Yo tengo una utopía y creo en la utopía. Es decir, yo lo que sueño es, más allá de las discusiones de izquierda, derecha, kirchnerismo, cambiemos. Es decir, yo lo que pienso es, en algún momento, más allá de las ideologías, no nos podemos poner de acuerdo que no pueda haber un niño, una niña que no tenga un techo, que no tengan agua, que no tengan que comer, que no tengan un libro para ir a la escuela. Es escandaloso que en la Argentina pensemos que hay niños y niñas que tienen una comida, que no pueden comer, que no tienen lo elemental, que no tienen... ¿Qué futuro estamos construyendo? Y yo escucho ajuste, planero, que somos tan despectivos, tan agresivos. ¿Por qué no nos empezamos a pensar qué tipo de país queremos? Y si ese país que queremos lo vamos a lograr con más del 50% de los niños en situación de pobreza y de fragilidad, lo vamos a lograr sin acceso a la educación, sin la alimentación necesaria, lo vamos a lograr. Hay un piso mínimo de derechos que nosotros, de cualquier partido que sea el político, debiera garantizar y defender políticas de Estado a través del tiempo. Exacto. Porque no nos podemos, porque los errores que hoy pagamos en desnutrición de niños, en malformación, son adultos futuros que no se van a poder insertar útilmente a la sociedad. Entonces van a ser una carga permanente para todos nosotros porque no le hemos dado las oportunidades. Es verdad que vos decís a veces, bueno, hay gente que no le gusta trabajar, porque hay gente que dice, bueno, porque son vagos. ¿Ustedes piensan que cuando un país se cayó como se cayó en el 2001 y hasta ahora, con la pobreza que hay, todos los que no trabajan, todos los que no tienen ingresos dignos, todos los que no tienen condiciones son porque son vagos? ¿No les parece que es al revés, que hay una clase política durante años que degradó el país, que quitó fuente de trabajo, que miró para otro lado, que degradó todo, que hundió todo? Entonces, hoy por hoy no hay que ser tan drástico, extremista en las cosas. Habrá alguno que puede ser que no sea afecto al trabajo, que le guste vivir de renta, digamos, pero yo creo que acá... Hay otros que fueron víctimas. Hay otros que fueron víctimas y hay un discurso que estamos silenciando. Y el discurso que estamos silenciando es este. En lugar de hablar de qué nos pasa y en qué situación estamos los argentinos y cómo salimos de esa... Todos juntos, porque acá voy a decir algo, más allá de la ideología política. Sí, Omar. ¿El país lo sacamos todos juntos adelante o no sale con alguno? ¿Un país para unos pocos? ¿Un país para algunos? No salimos de esa manera. O salimos todos juntos y salimos de la mejor manera posible, todos juntos, o no salimos, porque un futuro para algunos y una penuria para muchos no va. Excelente. Esa es mi postura, bueno, ¿no? Programón con Omar, no ganas de irse. No sé cómo estamos con horario, Omar, nos hemos extendido un poquito de tus tiempos, pero saludos al gran Omar, excelente profesor, y de paso saludos al Turco y todos ustedes. Iván Córdoba, que nos está escuchando desde el exterior. Oh, Iván, abrazo enorme, Iván. Amigo. Omar, ¿pensaste en algún momento, se dio
o no sé si se puede dar también la posibilidad no sé, de llegar a otro cargo como intendente, por ejemplo, de la ciudad. Yo ¿Te no, ofrecieron alguna vez, Omar? sí. Sí. Yo no tuve la decisión, yo, porque cuando yo renuncié en el 2013, accedí al cargo de concurso por antecedente y oposición de director, y si bien el derecho me asiste a poder pedir licencia y guardarlo, claro. no quise hacer uso de ese derecho porque me gustaba tomar el cargo, y aparte había algunos papás, mamás que me decían, bueno, Omar, nos gustaría que Sí, elijas, te juegues por la educación, claro. dice. Bueno, entonces tomé en ese momento esa decisión y concentré mi carrera, y después, bueno, accedí a este cargo de supervisor de escuelas secundarias que tengo hoy en la región Quinta, Claro. y comprendí que esa era mi carrera y tenía que cerrarla de esa manera. Sí tuve ofertas de distintos partidos, digo, no solamente del mío propio. Bueno, y la última oferta que tuve de ser candidato fue la del Partido Socialista y el propio Miguel Lifchi, ¿no? Ajá. Que él intentó en 2 oportunidades, una vez telefónicamente y en otra oportunidad presencialmente, intentó convencerme de esa posibilidad, en virtud de encuestas que tenían pero bueno, no, lo que quiero decir es que no descarto la posibilidad futura de dedicarme o de hacerlo en el futuro, porque bueno, yo siempre dije que no me retiraba de la política, siempre dejé claro que tomaba un impasse para cerrar una carrera docente, pero en algún momento Retrocedió Omar para tomar envío. Más fuerza. sí, en algún momento tengo interés, tengo ganas de retomar, y sí, es verdad que La vocación de servicio está. tuve varias ofertas en ese sentido, las tuve ofertas de ser legislador, bueno, de ocupar distintos lugares que deseché, y a veces por principio, ¿no? Una vez me ofrecieron ser séptimo en la lista de diputados provinciales. Mirá. Y como no coincidía el doctor Usandizaga, pero como no había, en su ideología no era compatible con la mía, le dije honestamente, le digo, mire, no, yo lo aprecio mucho a usted, pero... Buenas blanco, Omar. Usted tiene una postura, le digo, Claro. si bien, digamos, había algunas cosas que yo acompañé de su determinación en su momento, pero cuando él presentó la plataforma en educación y yo vi lo que quería, era muy alejado a lo que yo pensaba, y yo le dije, digo, mire, si yo soy legislador séptimo, entro y después lo voy a defraudar porque hay cosas que no le voy a votar. Claro. Y nunca me voy a olvidar lo que me contestó él. Él me contestó, estaba Sueira al lado de él, que era su secretario, y lo miró a su secretario y dijo, en mi vida vi una persona que le ofreciera algo y que me dijera que por principios no lo iba a tomar. Mirá. Y dice, ojalá tuviera más gente como usted en mis filas, me dijo. Claro. Y yo digo, sí, lo que pasa es que para mí las convicciones, yo no me vendo, no me comercializo, claro, no voy por un cargo, no me queda bien cualquier colectivo, es decir, yo me subo a aquello de lo que me parece que interpela lo que yo pienso, y lo que yo pienso es muy parecido a lo que hizo el Frente Progresista en el gobierno, en los gobiernos pasados. Es decir, yo me siento, después de Alfonsín, que fue mi gran ídolo, ¿no? Lo amo, es quien me convocaba, quien me interpelaba, quien me convocía, quien me emocionaba, quien me erizaba la piel tan solo escucharlo en lo que proponía, ¿no? No hubo nunca más ningún dirigente que me interpelara, me moviera, me conduciera mejor que él. Pero sí tengo que reconocer que los 3 gobiernos del Frente Progresista, en sus logros, en su gobierno, lo que llevaron adelante y lo que lograron es lo que yo tengo como pensamiento de lo que hay que hacer en política. En ese sentido me siento más emparentado con lo que hizo el Frente Progresista como gobierno, ¿no? En educación, en cultura, en salud, ¿no? Obviamente, en salud, en obras públicas. El gobierno de Lifchi yo creo que ha sido insuperable en materia de inversión pública en Santa Fe. Y bueno, en ese sentido me sentí siempre atraído por esta construcción que fue el Frente Progresista. De lo demás, te repito, soy bastante crítico porque no veo que construyamos un conjunto de consensos básicos independientemente de dónde pertenezcamos, porque este país lo sacamos con mayorías, lo sacamos con no a palazos, no desde los extremos,
no con generales de palomas, halcones, como dicen algunos halcones. Acá no necesitamos ningún halcón, ninguna paloma, ningún animal. Lo que estamos necesitando es justamente gente con entendimiento, claro, con capacidad de construcción de diálogo, con capacidad de construcción de consensos colectivos que duren en el tiempo. Y así voy a votar. No digo a quién voy a votar, pero voy a votar al que me asegure tener una postura de centro, equilibrada, con la máxima participación posible de espectros distintos, ¿no es cierto?, y de una construcción más colectiva, ¿no? Y el que garantice, ¿no?, esta cuestión de esta discusión Estado sí, Estado no. Pero estamos tarados que estamos discutiendo... Claro, una ¿cómo? locura, Ya una no, locura. no hay más lugar para discutir si Estado sí o Estado no. El Estado La escuela pública, Omar. Pero claro, no se negocia. hay eso. valores que son innegociables Claro. para mí. Es decir, yo cómo Exacto. voy a privatizar una escuela pública, Una locura. No puedo entender eso. Y me parece que la discusión es siempre de los extremos. Estamos en extremos, o todo Estado o todo mercado. Y en realidad es como reza un principio de democracia social que dice mercado donde se pueda, en todo lo que se pueda, pero Estado presente en todo lo que se deba. Claro, eso como derecho. claro. Para controlar, para no evitar abusos, para evitar promover. Si no, a ver, la inversión privada, ¿cuándo va a promover un tren, no sé, en un sector de un desierto que Sí, conecta el dos país que nunca localidades llega, claro. de 300 kilómetros? ¿Quién va a invertir si no es rentable? ¿Hay quién tiene que estar invirtiendo ahí? El Estado. Claro. Entonces esas discusiones que yo veo por tele y me amargan tanto y me indignan tanto porque digo, están discutiendo cosas que están fuera de sí, porque son obvias, que necesitamos Estado en muchas cosas y mercado, obviamente, productividad, producción. Yo defiendo la producción, Exacto. ¿no es cierto? Pero defiendo el trabajo, pero recuerden que no hay trabajo sin producción. Exacto. O sea, las dos cosas son necesarias. Seguro. Bueno, le hemos robado muchísimo tiempo más a Omar, que nos va a matar, pero bueno, programón con Omar. Agradecerle muchísimo. Omar, muchísimo por este gran y nos programa. quedaremos Horas y horas, es cierto. y horas, Como sí. 4 programas necesitamos para hablar con Omar de todo lo que hizo en su vida, su casa histórica, la docencia, como director, ahora como supervisor de escuela secundaria, en la política. Omar, de corazón, muchísimas Omar, gracias. Omar Muchísimas Mayani fue el gran invitado de la mañana de hoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias por este programón, Gracias. La verdad que les agradezco mucho. Le pido disculpas por la emoción que me No, embargó pero es válida, es en válida. muchos momentos, pero bueno, el repasar mi vida me movilizó mucho y les dejo un gran saludo a ustedes y a toda la comunidad y expresarle, bueno, finalmente mi agradecimiento a la comunidad de Armstrong, que siempre fue muy generosa conmigo, tanto como educador, como director de la escuela, como cuando estuve en política. La verdad que agradezco mucho el acompañamiento de todos. a vos, Omar. Gracias, Omar.